Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en torno al concepto del budismo que hace Friedrich Nietzsche en su obra El Anticristo, concretamente en el aforismo 20. Os lo dejaré en la caja de la descripción por si posteriormente lo queréis investigar. Allí nos dice que tanto el cristianismo como el budismo son religiones nihilistas porque niegan la realidad. Por ejemplo, el budismo niega este mundo, considerándolo una ilusión que hay que superar por medio de la renuncia al deseo y al rechazo. De ese modo se alcanza un estado de paz, de calma, que se denomina como nirvana. Por otra parte, en el cristianismo se asocia este mundo al pecado, al mal, y hay que renunciar a él. De ese modo, por medio del sacrificio de Jesucristo, se alcanza la santidad y al mismo tiempo la promesa en una vida postrera, en una vida venidera que no se puede experimentar en esta vida terrenal, pero sí después de la muerte. Como tal, ambas religiones niegan este mundo y por eso mismo Nietzsche las considera religiones nihilistas. No obstante, él considera que el budismo es, dice literalmente, 100 veces más realista que el cristianismo, porque nos dice que llega en un momento en el que ya ha habido mucha reflexión filosófica, especialmente dentro de la religión hindú, y como tal ha superado el concepto de Dios. Por eso el budismo es una religión sin Dios. Nos dice que a pesar de eso también es una religión más positiva, porque no asocia este mundo al pecado. No dice que nuestra causa del sufrimiento es el pecado. No necesita una interpretación para el sufrimiento, sino que nos dice que simplemente la vida es sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo superar ese sufrimiento? Aparte de renunciar al mundo mediante la renuncia al deseo, al rechazo y practicar el desapego, Buda nos da ciertas normas que nos ayudarán a superar la depresión que trae la espiritualidad, porque la espiritualidad niega de alguna manera el cuerpo, los deseos corporales, y eso trae depresión. Entonces nos da algunas normas higiénicas y corporales que van a traer al espíritu calma y alegría. ¿Cuáles son esas normas? Pues nos recomienda el paseo al aire libre, la vida ambulante, la moderación, la selección de los alimentos, así como la precaución frente a las bebidas alcohólicas. Nos recomienda también las representaciones en nuestra imaginación que nos traigan calma, alegría, paz. No hay ningún tipo de preocupación ni hacia sí mismo ni hacia los demás. Por eso tampoco hay plegaria hacia un Dios, ni ascetismo, es decir, la renuncia a las comodidades. En este sentido, Nietzsche nos dice que el budismo es una religión egoísta. El egoísmo se hace necesario porque uno no se pregunta cómo liberar a los demás del sufrimiento, porque está totalmente despreocupado por ellos, sino cómo superar uno mismo ese sufrimiento al que la vida le es inherente. Personalmente siempre me ha llamado la atención esta crítica que Nietzsche dirige tanto al cristianismo como al budismo, porque aunque es cierto que en términos racionales estoy de acuerdo, al menos con lo que se ha explicado, desde el punto de vista experimental también es cierto que vivir en comunidad dentro de los términos religiosos, ya sea una comunidad cristiana, budista o lo que sea, trae una gran alegría, vivir en unidad con los demás. También es cierto que trae sufrimiento, vivir con personas siempre trae conflicto. Es lo que Kant llamaba como la insociable sociabilidad. Es decir, por una parte no podemos estar alejados de los demás, porque somos seres sociables, pero por otra parte cuando estamos cerca de los demás mucho tiempo entramos en conflicto y ahí es donde la ley, las normas y la moral se hacen necesarias para poder convivir. Bueno, pues me gustaría saber qué piensas tú. Ahora llega tu turno y me gustaría preguntarte si estás totalmente de acuerdo con lo que dice Nietzsche cuando nos dice que tanto el cristianismo como el budismo son religiones nihilistas porque niegan la realidad. Pero por otra parte me gustaría preguntar, ¿no son religiones también positivistas? Porque aunque niegan la realidad en cierto aspecto inmediato, mediante el disfrute, los deseos que nos llevarían simplemente a la lucha, al conflicto, ¿no es cierto que nos permiten experimentar la alegría de vivir en comunidad dentro de un marco de normas sociales, morales, legales, que regulan nuestro comportamiento y nos ayudan a experimentar esa sociabilidad de manera plena, disminuyendo digamos, los efectos colaterales de nuestra insociabilidad por medio de esas normas? Bueno, me gustaría saber qué piensas tú.
Si te ha gustado este vídeo, dale un like, puedes compartirlo, déjame un comentario y te responderé lo antes posible si hay algo que no has entendido. Y puedes suscribirte al canal para seguir viendo más vídeos de la filosofía de Nietzsche y de otros autores. Hasta pronto.